Muy buenas noches, bienvenidos a Con Otra Mirada. Las fuerzas empeñadas en la reconstrucción de nuestro pasado a conveniencia llevan a cabo dicha tarea con perfecta conciencia de lo que hacen. Las consideraciones emocionales y lacrimógenas que esgrimen para consumo de incautos no restan nada de su siniestra responsabilidad, en todo caso la agravan, pues saben perfectamente lo que hacen. La última, o mejor la penúltima, porque con estos nunca se sabe, es la denuncia que la Asociación Histórica Raíces acaba de efectuar contra la negativa de la Generalidad de Cataluña de exhumar 7 centenares de cadáveres que yacen en las fosas de Montcada y Reixac. La razón por la que estos cadáveres son olímpicamente despreciados por la Administración es que en su día vistieron hábito, sotana, uniforme, leyeron el ABC o sencillamente porque eran desafectos, expresión que en 1936 llevó a miles de españoles a esas cunetas teñidas del azul del mono miliciano y del puño en alto. Pero si creen ustedes que este es el único caso, el de Montcada y Reixac al que nos acabamos de referir, abandonen toda esperanza. La falsificación de nuestro pasado tiene su asiento en la sistemática ocultación o en la banalización del crimen masivo perpetrado por uno de los bandos de la guerra civil. No hará falta que digamos cuál. El otro está más que magnificado y más que publicitado. Nosotros hoy recordamos cómo se está llevando a cabo lo que ya cabe considerar como la gran patraña, la construcción de un pasado que nunca existió, la construcción de la memoria histórica y de la mal llamada memoria democrática. Y para hablar de esto, esta noche tenemos con nosotros, vayan ustedes pasando a esta su casa, a este su salón, vayan ustedes pasando, adolecen de algún problema auditivo, don Guillermo Rocafort. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bienvenido. Muchas gracias. Asiento, como digo, Muchas en gracias. Salón Don Pedro Fran de Barbadillo. Muy buenas tardes. Le echábamos de menos, un mes y pico sin tenerle aquí entre nosotros en carne mortal. Verdaderamente es algo digno de lamentar. Tomen asiento, como les decía. Y al hilo de lo que estábamos hablando, vamos a ver unas imágenes y oír unas palabras acerca de este asunto de las fosas, del que los dos invitados presentes hoy saben lo suyo, pero particularmente en este caso concreto de la de Montcada y Reixac, por razones que ahora les explicaremos, don Guillermo Rocafort. Vamos a ver esas imágenes. Este pasado lunes 5 de septiembre, la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces ha denunciado por prevaricación al responsable de la Dirección General de Memoria Democrática de la Generalidad de Cataluña, Antoni Font i Renom. La razón es que este se ha negado a exhumar una fosa en la que yacen 700 cadáveres de víctimas del Frente Popular en la localidad barcelonesa de Montcada y Reixac. Y es que el gobierno de la Generalidad lleva incumpliendo la promesa que efectuó hace 2 años, tal y como el propio gobierno autonómico reconoce, por lo que los querellantes acusan a la Generalidad de odio ideológico. No debe olvidarse que muchos de esos cadáveres están sin identificar por cuanto fueron víctimas de crueles torturas que les mutilaron hasta dejarlos irreconocibles. La de Montcada y Reixac no es la única fosa que las llamadas asociaciones de la memoria se han negado a abrir. Sucedió lo mismo en 2008, cuando el gobierno de Zapatero negó, primero, el hallazgo de una fosa en Alcalá de Henares para ordenar más tarde cubrirla con cemento, pese a que 5 familias habían manifestado su intención de cotejar, mediante la prueba de ADN correspondiente, si sus antepasados se encontraban allí. Y es que, como reconoció Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, esta asociación es solo para las familias republicanas. Más recientemente, en octubre de 2020, esta misma asociación dejó de lado 2 cadáveres en la apertura de una fosa en el Espinar, porque fueron identificados como soldados del bando nacional. De hecho, en el cementerio del Espinar reposan unos 900 combatientes del ejército vencedor, casi todos ellos de forma anónima. Pero la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha reclamado un panteón solo para los fallecidos del Ejército Popular. Tampoco ha manifestado interés alguno en aclarar la identidad de los entre 600 y 800 asesinados que yacen en el Pozo de Camuñas, en Toledo, sobre los que los milicianos volcaron ingentes cantidades de cal para eliminar su rastro. Recientemente, un informe oficial presentado por la asociación
Arqueoantro, de corte favorable a la memoria histórica, ha establecido que el 67% de las 322 fosas localizadas en la provincia de Madrid se corresponden con asesinados por el Frente Popular. Pues al hilo de lo que decíamos, don Guillermo, la fosa precisamente de Montcada y Reixac es una fosa en esta localidad barcelonesa, lógicamente de fusilados asesinados por parte del gobierno del Frente Popular y en este caso con unas responsabilidades de la Generalidad. En fin, en Cataluña había un doble poder, en las milicias CNT-FAI fundamentalmente, que eran, la CNT-FAI dirigía fundamentalmente las milicias antifascistas, así denominadas, y existía como doble poder el de la Generalidad. En esta fosa, se calcula unos 700 cadáveres. Sobre esta fosa, la Generalidad hace unos años se había comprometido, incluso por escrito, si no recuerdo mal, el señor Torra, se había comprometido a ocuparse de ella, pero lleva la tira de tiempo sin hacer absolutamente nada, y lo que últimamente han manifestado, bueno, es que no van a hacer nada, como por otro lado era previsible. Y usted en su condición de, yo diría que instigador mayor del reino en estas cuestiones, desfacedor de entuertos varios a estos respectos, pues ha sido el que ha anunciado el que se va a proceder a una querella contra la Generalidad. Así es, Fernando. En el 2020 se comprometieron en el gobierno de Quim Torra a hacer actuaciones de dignificación y de exhumación, lo que se puede hacer, ¿no? Porque eso es que es un solar cubierto de césped, no tiene ni una cruz, nada, o sea. Y pasaron 2 años y hace unos meses les requerí precisamente ese compromiso. Decían que lo iban a meter en el plan de fosas del año 2022. Ya estamos bien avanzados el 2022 y entonces, ¿cuál es la sorpresa? Que me dijeron que ya no, nos dijeron que ya no a la asociación, porque han cambiado los criterios, ¿eh? Ahora ya la prioridad es búsqueda de fosas fuera de cementerios y búsqueda de huesos que haya en la superficie, una cosa verdaderamente, es absolutamente querellable, porque están tratando discriminatoriamente, primero que se han comprometido y segundo han cambiado los criterios. ¿Por qué? Porque esa es la fosa más grande de la retaguardia republicana en Cataluña. Es decir, lo que ahí pasó fue una barbaridad. Aparte que por otro lado tenía hornos crematorios, o sea, realmente la estampa era verdaderamente luciferina lo que pasó allí. Entonces, claro, ahora no se quieren hacer cargo de que allí fueron asesinados y enterrados y quemados en crematorios pues miles de personas. Pues se hablaba incluso del panadero del pueblo, o sea, gente de trabajadores, gente de campo, gente normal y corriente, dentro de esa locura que hubo en la retaguardia del Frente Popular, un sistema absolutamente criminoso, ¿no? Entonces, claro, no es el único caso, pero este sí que es el más paradigmático. En este caso, la asociación Raíces, lógicamente, lo que quiere es que eso se dignifique, igual que se están haciendo con otras fosas, porque aquí no hay muertos ni de primera ni de segunda, todos son víctimas de la guerra civil, y si queremos, digamos, limpiar, entre comillas, nuestro pasado, no podemos dejar de lado a esos miles de buenos catalanes, mujeres y hombres y niños que fueron exterminados por las milicias de Companys, de la CNT, porque realmente lo que pasó en Cataluña fue verdaderamente digno de una película de terror, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver ahora si la justicia realmente actúa, porque también, y ya con esto acabo en esta primera intervención, hay que decir que se hablaba de Madrid, habías comentado en la editorial, me parece el 67% de fosas eran fosas de víctimas del Frente Popular. En Cataluña son el 80%, ¿eh? Y un 20% de fosas de la represión después de la guerra, el franquismo. Entonces, claro, la proporción es de 4 contra 1. Entonces, realmente no sé de qué estamos hablando. Las fosas del franquismo serán las fosas del Frente Popular, ¿no? Porque realmente hay miles de personas ahí. Se habla también del Espinar, que es vergonzoso cómo están actuando las asociaciones memorialistas. Ahora iremos con eso más pormenorizadamente. Don Pedro, autor de Eternamente Franco, el libro tendrá unos 3 años aproximadamente, y donde en algunos extremos también volveremos a él, al respecto de la población carcelaria y otros detalles, en fin, un libro que se ha vendido excelentemente, hay que decirlo, y cuyo título no ha sido siempre bien entendido. No, desde luego que no. No sé si ha habido quien ha querido interpretarlo como la expresión de una intencionalidad por parte del autor, y lo que el autor más bien hace es, en este caso, con independencia de que pudiera tener esa intención o no, pero lo que hace es reflejar el permanente reflujo de Franco en la historia de España. Al hilo de lo que contaba, y volviendo al tema de lo que contaba don Guillermo, hornos crematorios.
Hombre, esto no suena, el libro, incluso el libro se viene abajo a la mención de los hornos crematorios, del terror en la Cataluña del Frente Popular. Digo hornos crematorios porque en los últimos decenios se ha elaborado toda una, casi me atrevería a decir, una mística acerca del franquismo en orden a asimilarlo al nazismo. E incluso algunos campos de concentración se han pretendido como embriones de lo que luego fue Auschwitz. En fin, es para tomárselo bastante a broma. Eso, en realidad, Hitler, alumno de Franco. Sí, Hitler era el pequeño alumno, por lo visto, de Franco, ¿no? Y mandaban aquí a gente a aprender de lo que sucedía en los campos de concentración. En fin, es el partido nazi es una vergüenza. Mandaba a su gente a hacer un Erasmus en España. En España. Es un Erasmus de la represión. Es una auténtica vergüenza que haya gente circulando por ahí que diga estas cosas de verdad y que luego se permitan además incluso pedir censura para los demás. O sea, gente que o son unos absolutos analfabetos u obran de mala fe como muchos que se ocupan de la memoria histórica y que viven de eso y por eso se inventan estas cosas. Donde sí hubo un genocidio fue en el bando del Frente Popular, ateniéndonos a lo que es la definición en la ley internacional de genocidio, no en el bando nacional, sino en el bando del Frente Popular. Ahí sí se perpetró un genocidio y tan es así que don Guillermo ha hablado de la existencia de hornos crematorios para deshacerse de tan ingente cantidad de cadáveres. Al hilo, como le decía don Pedro, es para tomárselo a guasa, de esos embriones de Auschwitz de los que estaba poblado en la España nacional, por lo visto, ¿no? Bueno, es que en esta construcción de la memoria histórica se exige un villano, alguien malvado, sin ninguna capacidad de redención, que es en este caso Franco, y por supuesto sus orcos, que son pues los legionarios, los regulares, los terratenientes, los curas, los duques, los obispos, los diputados, los notarios, etcétera, etcétera. ¿Cuántos duques, marqueses y condes había en España? Porque la España nacional se llenó de voluntarios hasta... Hubo muchísimos más voluntarios que en la España del Frente Popular. Y peor pagados. Y efectivamente, y mucho peor pagados. La recompensa material era menor que la que recibían los milicianos del Frente Popular. Debía estar España llena de marqueses para dar tantos voluntarios, ¿no? Pues yo cuando oigo o leo estas cosas que dicen el pueblo se alzó contra y empiezan a decir terratenientes, aristócratas, militares, clérigos, reaccionarios, monárquicos, carlistas, digo, hombre, pues todos estos no eran pueblo. No, pues efectivamente, no eran pueblo porque no hay más pueblo que el que deciden por las izquierdas, igual que no hay más obrero que aquel que se une a las organizaciones obreras de las izquierdas. Lo mismo pasa con las mujeres, y aquí lo hemos tratado muchas veces. Una mujer no es mujer a no ser que esté incluida en los grupos feministas y participe de sus acciones, de sus reclamaciones, de sus quejas. Y lo mismo pasa con los gays. Si no, como diría Hillary Clinton, una mujer que no apoya a otra mujer tiene un lugar especial en el infierno. Bueno, fue Madeleine Albright durante la campaña de Hillary Clinton. Sí, es verdad, tiene usted razón. Bueno, tanto me da que me da lo mismo porque va la una por la otra. En fin, que en el bando del Frente Popular se perpetraron estos crímenes salvajes con carácter masivo. Es que además empezaron ellos, o sea, la regulación del primer campo de concentración, de trabajo se llamaba entonces, lo hace la Gaceta de la República en diciembre de 1936 en un decreto firmado por don Juan García Oliver, anarquista, y Manuel Azaña, ministro de Justicia. Pero si ustedes lo tienen a bien, la semana que viene hablaremos de los campos de concentración de una forma más concreta, porque además hay campos de concentración en la República durante la época de paz, y esto, que no es la mía, sino la época anterior a la guerra, y esto convendría puntualizarlo, porque en España existieron campos de concentración para encerrar a los parados de larga duración. Hablaremos de esto la semana que viene, se lo prometo, y varios miles de españoles pasaron durante los años de paz, pasaron por campos de concentración, que existían 4 en el territorio peninsular y en otros territorios que allá por el año 68 se independizaron de España. No digo más. Bueno, tenemos el caso de Moncada y Reixac, que es un caso, en fin, verdaderamente terrible. Pero alguien podría pensar, bueno, es la Generalidad de Cataluña, es el señor Torra, en fin, el follón que hay en Cataluña con el resto de España, las administraciones, tal, lo que se quiera. No, esto es una actitud permanente por parte de las asociaciones de la llamada memoria histórica. Por ejemplo, cualquiera de los dos, el caso
de la fosa del acuartelamiento paracaidista Primo de Rivera en Alcalá de Henares. Si me permites, por la investigación que he adelante. realizado y las colaboraciones que efectúa con el diario Razón, en concreto ya ha sido es una serie como la de Netflix. La pregunta de dónde está Andreu Nin es una cuestión que ahora hay que preguntárselo ya no a Azaña ni a Negrín, hay que preguntársela directamente a Zapatero y a Pedro Sánchez, porque realmente es como una serie de Netflix. O sea, yo me pregunto en voz alta qué habría pasado si se encuentra en la fosa de Lorca. Pues la figura de Andreu Nin, históricamente yo creo que está a la altura, políticamente hablando, o superior a la de Lorca. Y desde que apareció allá por el año, creo que fue 2007, hubo un cúmulo de contaminaciones, echaron cemento, se llevaron los huesos, negaban la existencia de la fosa. Y ahora, gracias a la ley de transparencia, estamos haciendo un recorrido interministerial, buscando los huesos de Andreu Nin, porque están. Entonces, primero acudimos a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, en cuyo caso la respuesta fue completamente elusiva. Se supone que está para aclarar estas cuestiones. De ahí nos fuimos al Ministerio de Defensa, que finalmente nos ha remitido al CGPJ. Pero como el CGPJ está a punto de disolverse, pues al final creo que no vamos a llegar a saber dónde están los huesos de 5 personas que fueron, digamos, localizadas de una forma muy casual, muy cerca de, dicen, donde fue torturado y despellejado vivo Andreu Nin. Sí, sí. No se conoce en toda la España nacional un episodio como ese. No, claro. Bueno, es que, y no era el único, o sea, es que era la Cámara de los Horrores el Frente Popular. Entonces fue tan sorpresivo y entonces ahora parece que se lo llevaron pues los forenses y un juzgado, está en el Instituto Anatómico Forense, y lo que sí sabemos... Perdón, Guillermo, ¿habrían sido identificados? No, es verdaderamente sorprendente, porque si sabía, hay unos cuerpos donde hay que hacer esas pruebas de ADN, además lo pidieron la familia, son esos. Y se han dedicado los forenses progres, que son los que se dedican al negocio, a este chiringuito de las subvenciones de la memoria, de las exhumaciones sí, y todo este rollo, se han dedicado a hacer pruebas balísticas del efecto que tiene el impacto de una bala a cañón caliente, a cañón tocante, que es decir, que te toca la cabeza, sobre el cerebro y sobre lo que es el cráneo. Esa es la investigación que han hecho. Los efectos son muy previsibles. Nos lo podemos imaginar, pero cuando a estos forenses, porque claro, aquí podríamos hablar ya de organizaciones que viven de todo esto, ¿no? Están los arqueólogos, como, bueno, en fin, unos cuantos, y están los forenses, como Paco Echeverría, que dice que esto es adictivo para ellos. Y entonces en este caso se han dedicado a hacer pruebas, yo creo, totalmente improcedentes. No se ha hecho la prueba de ADN y de luego llevamos ya creo que 2 años para que Pedro Sánchez nos diga. Yo quiero decir aquí en televisión, Sánchez, camboyano o birmano, no te vayas tan lejos y dinos las pruebas de ADN que se han hecho en esos restos. Birmano, ¿dónde están nuestros hermanos? Efectivamente. Pues ¿dónde está Andreu Nin? Porque lo mismo que se escribía en las paredes, los del POUM, que bueno, al fin y al cabo eran radicales, trotskistas y tal, pero Andreu Nin merece un respeto y una Eran dignificación. comunistas, pero no de obediencia soviética. Exactamente, ahí estaba el problema. Ellos comunistas no eran exactamente antiestalinistas. Sí, no eran exactamente trotskistas. Ahí tenemos otra serie de Netflix, porque realmente lo que pasó este hombre... Pero entonces, los huesos de la fosa de Alcalá de Henares en este momento están en poder de la Administración. Correcto. Y lo que no han sido es analizados, pese a que, si no recuerdo mal, había unas 5 familias que lo pidieron, pidieron que esos huesos fueran analizados porque había una alta probabilidad de que alguno de sus parientes estuviese entre las víctimas. Sí, porque encontraron efectos militares, también encontraron objetos religiosos. Claro. Pero son los muertos de segunda, son los de Moncada y Reixac, que están para uso y disfrute de forenses ideologizados absolutamente, yo creo radicalizados, y que desde luego la ciencia forense en España tendría que hacer un gran esfuerzo para purgar estos elementos que hacen de su ideología el objeto de su estudio. O sea, ¿a mí qué interés tiene que le hayan pegado un balazo al final a Andreu Nin? Es que eso no tiene ningún interés desde un punto de vista, digamos, de la memoria histórica. Lo que tiene interés es que estos son los restos de Andreu Nin y efectivamente fue desollado vivo en Alcalá de Henares y finalmente fue enterrado ahí. Además con unas, digamos, complicidades que alcanzaban muy alto. En primer lugar, en su ejecución, con toda probabilidad, estuvieron implicados Hidalgo de Cisneros, nada menos, Constancia de la Mora, con toda probabilidad, y el presidente Negrín, Juan Negrín, tuvo perfecto conocimiento de lo que había sucedido y decidió
taparlo, por razones de que necesitaba el Partido Comunista, que era el ejecutor del asesinato de Nin, y para deshacerse del POUM, etcétera. Es decir, él, con plena conciencia y teniendo conocimiento de lo que había pasado, decidió... Así es, la izquierda lo que dice es que siempre dice lo mismo, que eran elementos descontrolados, pero realmente aquí había una estructura criminosa que era plenamente consciente de la superioridad, cuando no dirigida directamente por ellos, y efectivamente, además aquí hay un fenómeno curioso, que he notado que ahora resulta que le echan la culpa a los rusos. Vamos a ver, no eran los rusos, eran los soviéticos primero, y ahora no está bien decir el Partido Socialista que es que la culpa la tenía Rusia, como si la Rusia de la época fuera la Rusia del presente, con lo cual aquí es un maniobraje completamente constante de la izquierda, que utilizan la contingencia para explicar lo que pasó hace 85 años, que fue, yo creo, uno de los crímenes, yo creo que más horrendos de la Guerra Civil, y que por el bien de los herederos del Frente Popular son los primeros que tenían que estar implicados en que se aclarara esta cuestión, porque les afecta a ellos, no a nosotros. Bueno, el último término, don Pedro, en cuanto a las responsabilidades, aunque efectivamente pudieran haber estado, que es muy probable, que estuvieran agentes soviéticos de por medio en la ejecución de Nin, como de tantos miles de españoles, como en el propio crimen de Paracuellos, etcétera, incluso en ese caso, eso no podía haber sido posible si no hubiera sido por la connivencia de los comunistas españoles y de una gran parte de socialistas que actuaban como correveidiles, como correas de transmisión de esos agentes soviéticos y de la política de Stalin en España. Como ejecutores y encubridores Efectivamente. de eso. Se menciona mucho los incontrolados y los descontrolados. Usted y yo solemos decir que esos descontrolados eran muy raros, parecían muy bien controlados porque siempre mataban a los mismos. Sí. Desde luego, nunca se equivocaban de puerta cuando llamaban para llevarse una familia a una checa. Es que no se podía hacer esas matanzas, esos secuestros impunes en ciudades que estaban bajo la ley marcial, caso de Madrid, pues desde el otoño del 36 hasta entrado el 39, o en Barcelona o en Valencia. No se podían haber dispuesto de autobuses de doble piso, que es lo que había en ciudades españolas, para trasladar a presos a lugares donde luego se les ejecutaba frente a unas fosas inmensas. No se podía tampoco mantener secuestradas a docenas de personas durante semanas, a las que hay que alimentar, hay que dar de beber, a no ser que los quieras matar de hambre y sed, si no hay una connivencia de los organismos del Estado. Porque, vamos a ver, que esto no es el Estado o el territorio de Idaho en 1860, ni es el centro de África. España no era así. Es decir, existían infraestructuras, el territorio estaba perfectamente controlado, existía población viviendo en todas partes del territorio español, y como se comprobó por testimonios orales, cuando se ejecutan las matanzas de Paracuellos, los propios asesinos, los milicianos, tienen que echar del escenario del crimen pues a aldeanos que pasaban por ahí, que oían los tiros y que veían las ejecuciones en masa, y que luego encontraban los cuerpos. Es decir, todo estaba perfectamente a la vista, se hacía a la vista, y sobre todo durante meses y meses. Es decir, el mismo Estado... es que hoy te ríes cuando te dicen que puede haber en zonas oscuras en estados como los que tenemos actualmente, que saben perfectamente el dinero que ganas y dónde lo tienes guardado. Mire, no, eso no es así. Cuesta mucho hacer desaparecer cientos de cuerpos. Sin duda. Pero el hecho de que este no ha sido un episodio aislado, la prueba, digamos, es en la sistemática oposición, ya lo decíamos antes, de las asociaciones de la memoria, que públicamente no se ocultan en absoluto, al contrario, hacen bandera de ello, dicen que solo les interesan, al menos lo reconocen, los muertos de un lado. Que los del otro lado, para ellos, son muertos de segunda, de tercera o de regional, no les interesan absolutamente nada, y o los dejan abandonados o los vuelven a tapar sin mayores aspavientos. Otro de los lugares donde ha acaecido este tipo en fin, podemos decir de retratos, porque en realidad es un retrato de toda esta gente, es en el Espinar. Sí, correcto, en el Espinar, además se hizo
ECO, un digital muy prestigioso de Segovia que creo que se llama El Acueducto, donde realmente creo que eran los propios editores, periodistas de ese digital, decían, pero bueno, ¿esto qué es? Porque al remover, vamos a ver, estos entran en los cementerios a reventarlos. De hecho, están haciendo los cementerios, convirtiendo los cementerios en centros políticos, porque están poniendo sus banderas republicanas y eso es muy chocante, además, sobre todo en cementerios, vamos a decir, parroquiales, con una simbología y siempre eligiendo, como pasa en el cementerio de Almudena, los lugares preferentes, porque bien que quitamos a Franco y a José Antonio porque ocupan un lugar preferente, pero uno entra en la Almudena y que va a la izquierda el monumento que han hecho a los ajusticiados después de la guerra por crímenes de sangre. Entonces, bueno, a lo que voy. Bueno, pues claro, se remueven y aparecieron plenamente identificados, primero por las hebillas y por los elementos militares oficiales del Ejército Nacional. Entonces les dijeron, oye, ¿vais también a tratar y a dignificar estos cuerpos? Y dijeron, no, nosotros tenemos un objetivo, un no sé qué, ellos se ciñen pues a lo que es su ideología sectaria, porque bien que podrían haber hecho, como se están haciendo exhumaciones, que así creo que fue en la que participó Pedro Corral, de esos republicanos que fueron asesinados por republicanos. Sí. Entonces querían saber las familias quiénes mataron a nuestros antepasados y al final se acreditó que fue el Frente Popular, porque muchas veces dicen han sido asesinados por el Ejército Nacional. Digo, y bueno, ¿y eso? No, porque hay una presunción, no hay una presunción. Muchos crímenes de soldados del ejército republicano fueron llevados a cabo por el ejército republicano. Pero bueno, a lo que voy, esto fue un escándalo, porque allí hay como, yo creo que casi 1000 restos, y yo no sé, a ver ahora la comunidad de Castilla y León si por lo menos dignifica eso, porque lo que no puede ser que un cementerio sea, digamos, un foco político de discordia, donde solamente hay banderas republicanas, y donde además esas placas que recordaban a los caídos en el Ejército Nacional están siendo arrancadas porque dicen que son exaltación de la guerra, mientras los otros van y colocan sus memoriales. Pero bueno, yo quería hacer también un llamado a la reflexión del espectador, porque estoy siguiendo un fenómeno que me preocupa muchísimo, que es el fenómeno de reventar cementerios para buscar 4 o 5 restos mortales, ¿no? Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en Formentera, donde para recuperar creo que han sido los restos de 5 presuntos presos, porque ni siquiera habían sido ajusticiados, sino que habían muerto, según dicen, muerto por las condiciones de enfermedades y hambres, porque allá había un penal, ¿no? Se han cargado la mitad del cementerio y hay cientos de huesos metidos en bolsas de basura que ocupan completamente lo que era el velatorio y el cuartito que tenía pues el sepulturero. Esto es lo que les importa, la dignidad. Exactamente. Entonces están llegando los familiares de personas a poner flores y ¿dónde están mis primos? ¿Dónde están mis tíos? No, pues están en bolsas de basura y dicen, bueno, ¿y esto por qué? Y dicen, bueno, no te preocupes, eso es lo que ha dicho la Generalitat, bueno, el gobierno balear dice, porque se han ido de vacaciones y volverán. No se han ido de vacaciones, ahora han estado en Colmenar Viejo, que es un cementerio parroquial, con autorización del cardenal Osoro, que es lo más, digamos, preocupante. ¿Y a qué se han dedicado? Durante una semana los mismos, Aranzadi, Paco Echeverría, que es el que se está forrando como asesor de fosas y como dueño, socio, lo que sea, de la sociedad de Aranzadi. Se han dedicado, primero, a hacer conciertos de música en un cementerio católico. Segundo, a toda la parafernalia de banderitas de la República y retratos inapropiada completamente, que por cierto no vemos en las exhumaciones de soldados alemanes, en Rusia, que por cierto hay mucho respeto y no se ven nunca los huesos. Aquí hay un afán macabro, ¿no? Sí. ¿Qué más? Ruedas de prensa del ministro Bolaños, que da ya a prometer a dar más dinero porque buscan 200, ya han encontrado creo que a 5, y han reventado una parte sustanciosa del cementerio, y lo que más me preocupa de todo es que han profanado los restos de niños fallecidos, porque, digamos, los represaliados del franquismo estaban en una capa inferior. Para llegar a la capa inferior había que remover la superior, y ahí estaban los niños. No, les da igual. Entonces les da absolutamente igual, lo han dejado el trabajo a medio hacer, y ahora que han pedido, ¿qué quiere Paco Echeverría? Quiere más pasta. Y Bolaños, más pasta. En las siguientes elecciones veremos a Pedro Sánchez dando mítines en las fosas y agitando las calaveras, porque es la dialéctica a la que van, digamos, estos irresponsables. Don Guillermo ha mencionado aquí una fosa tras otra, en Baleares, en Cataluña, en Madrid, en Castilla la Vieja. Es que yo quiero subrayar esto, se habla de fosas en cementerios, porque el mantra
es que hay 115.000 españoles tirados en cunetas. 114.622. Exactamente, ese es el número mondo y lidondo que... de Garzón. De Baltasar, el delincuente, el juez prevaricador, Baltasar Garzón. Que, hombre, si sabes que hay 114.632, oye, tendrás que tener algún listado en el que aparezcan estos nombres. No y existe. No existe nada. Bueno, como tampoco existen, y es lo que quiero subrayar, las famosas cunetas y las zanjas, que se ha podido hallar algunos cuerpos, es verdad, tirados en medio del campo, por ejemplo una fosa cerca de Aranda de Duero, apartada, eso sí, de la Nacional 1, con muertos pues asesinados pues, por las tropas de Mola al principio de la guerra, en el verano-agosto del 36, pero la inmensa mayoría de las excavaciones se están realizando en cementerios municipales. Es decir, los asesinados por sus ideas, otra mentira. Normalmente la mayoría de esta gente era asesinada por haber cometido algunos actos, algunos de ellos tremendamente sangrientos y salvajes, no eran luego arrojados a una cuneta, a un vertedero, a un osario, sino que eran enterrados en cementerios municipales. Los cuerpos estaban localizados, puede que no identificados, pero estaban localizados. No se puede hablar de desaparecidos. Vamos a ver una cosa al respecto de eso, vamos a ver una pieza al respecto de este batiburrillo que han montado estos falsificadores sistemáticos de la memoria acerca de cuerpos no identificados, confundiéndolos con desaparecidos, en fin. Han montado un guirigay tremendo para para arrimar el ascua a su sardina, y en realidad todo es una gigantesca mentira, es todo una gigantesca mistificación a través de la cual lo que quieren es imponer un paradigma ideológico, bueno, pues que, en fin, con toda su, digamos, con toda su cola y de carácter político, de la cual además ellos se están lucrando y muy abundantemente. Recientemente el presidente de gobierno, el dizque presidente de gobierno, para nuestra desgracia lo es, recordaba que España era el segundo país en fosas, en desaparecidos del mundo después de Birmania, dijo el ilustrado, el doctor Cunfraude. Bueno, vamos a dejar al margen que se equivocara del país, de una zona más o menos parecida o cercana al país al que seguramente se quería referir, que era, imagino, Camboya, porque ese es el mantra. No. España no es el segundo país del mundo en desaparecidos, ni muchísimo menos, ni en no identificados, ni muchísimo menos, ni existe ninguna lista, ni el señor Garzón tiene asomo alguno de razón, el delincuente prevaricador, asomo alguno de razón en aquella cifra que dio de manera caprichosa, como por cierto, asociaciones de la ONU se lo han recordado. No hay ningún referente serio para afirmar que existe esa cantidad de desaparecidos. Bueno, nuestro, vamos a dejarlo en liviano presidente de gobierno, intelectual y moralmente liviano presidente de gobierno, el otro día recordaba tamaña estupidez. Vamos a ver algo acerca de esto. Muchas de las inhumaciones que llevan a cabo las llamadas asociaciones de la memoria se corresponden con combatientes fallecidos en el campo de batalla y nada tienen que ver con ejecuciones en las cunetas ni fusilamientos. Dichas asociaciones confunden interesadamente el concepto de desaparecidos con el de personas sin identificar, lo que les permite aumentar las cifras de presuntas víctimas en favor de su sectario objetivo político. Así, han podido propagar la idea de que España es el segundo país del mundo con más desaparecidos, en lo que constituye una mentira muy lejana de la verdad histórica. Recientemente, incluso el presidente del gobierno se ha hecho eco de tal patraña, confundiendo, por cierto, el país que nos precedería en tan macabro listado al citar a Birmania en lugar de Camboya. Vemos que España es, después de Birmania, el país con más desaparecidos del mundo. Y eso tiene mucho que ver, por desgracia, con la guerra civil y sobre todo los 40 años de represión y de dictadura. Y tenemos un deber con muchos de esos hijos e hijas, nietos y nietas que están aún buscando los restos de sus seres queridos simplemente para poder descansar en paz. Ese es el objeto de la Ley de Memoria Democrática. Porque, para empezar, dicha lista de países con más desaparecidos es un bulo. No existe. Un bulo que asociaciones de ultraizquierda han puesto en marcha hace una década y que carece de todo refrendo oficial, sea nacional o internacional. Un bulo que es sencillamente absurdo.
elaborado por el ex juez delincuente Baltasar Garzón, que en 2008 cifró en 114.226 el número de desaparecidos, incluso el grupo de trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas involuntarias, que negó todo viso de verosimilitud a las gratuitas afirmaciones del ex juez prevaricador. Países como China, Camboya, Irak, Vietnam, Rusia, Ucrania, Turquía, Congo o Ruanda tienen cifras muy superiores de desaparecidos y de hecho la lista es mucho más amplia. Aunque sea pues ridículo afirmar que España sea el segundo país del mundo en este ranking, con toda probabilidad seguirán repitiendo la mentira sin descanso. Don Pedro, don Guillermo, se les ha dicho y se les ha explicado por activa y por pasiva, da lo mismo. Siguen repitiendo la mentira. Son incansables en la falsificación, en la mendacidad. Son verdaderamente admirables en ese sentido. Si lo emplearan para el bien, yo creo que España sería una auténtica potencia mundial. Pues no, lo emplean para mentir y para engañar a la gente. Que no, señores espectadores, España no es el segundo país del mundo ni en desaparecidos, ni en personas no identificadas, ni nada que se le parezca, que desgraciadamente hay una lista amplísima de países del mundo que solo en el siglo XX pues, nos precede con muchos millones de personas por delante. Distingamos, don Guillermo, don Pedro, entre desaparecidos y personas sin identificar. Y digo esto porque los desaparecidos, con el término desaparecidos, lo que quieren es inducirnos a creer que esas personas eran más o menos secuestradas y que ya no se volvía a saber de ellas. Tipo sudamericano, ¿no? Y asimilar la dictadura, como ha dicho Pedro Sánchez, esos 40 años de dictadura, asimilarla a otras dictaduras para poder proyectar una imagen del franquismo, que es lo que a él y a ellos, al parecer, y está constatado que es así, les interesa. No existían, no es ese el modelo, por decirlo así. Hay, sin duda, numerosas personas sin identificar, fundamentalmente producto de la guerra civil. Bueno, la verdad es que yo creo que has dado en el clavo. O sea, aquí lo que se ha intentado es implantar, digamos, las mentiras de Chile y de Argentina con respecto a las cifras de desaparecidos. El mismo Garzón intentó, antes del juez prevaricador, implantar aquí la figura también del secuestro permanente, que es la que llevó a cabo la justicia chilena para no aplicar la ley de amnistía. Se inventaron una ficción totalmente ridícula desde el punto de vista penal, decir que, bueno, que esas personas llevaban 30 años secuestradas y hasta que no se constatara el resto mortal, pues que se entendía que era un secuestro permanente. Bueno, el caso de Garzón se entiende porque él pidió la certificación de la muerte de Franco. Correcto. O sea, que no le constaba a él. Bueno, y otra copia de Argentina es que se ha traído a España por parte de estas asociaciones memorialistas y sus juristas de cabecera, caso de Garzón y algunos otros más, es el caso de los niños robados. Bueno, eso ya es, que, eso ya ya que en Argentina sí ha habido casos de niños robados por los militares y entregados a familias en adopción. Entonces, en España tiene que haberlos habido porque sí, porque el régimen militar argentino, las juntas argentinas y el franquismo son dos regímenes fascistas, execrables, genocidas, y por tanto lo que uno hizo, el otro lo copió. Y si en Argentina se han encontrado niños robados, por supuesto, en España los tuvo que haber. ¿Y quién aparece con el altavoz en la mano propalando estas mentiras? Doña Natalia Junquera. La de los niños robados del país dedicada a estos asuntos. Eso es. Además es una cosa sistemáticamente. que ha creado... En ningún momento se ha pedido perdón. Ella y su compañero Jesús Duba, ya felizmente jubilado y por tanto eliminado de las tribunas públicas. Es un caso más que ha creado un estado de psicosis en España. Sí, sí. Ya todo el mundo se pensaba que era todo el mundo un niño robado. Cuando además el único juicio que ha habido, que por cierto condenaron ya creo que a un médico ya muy veterano, muy mayor, muy avanzada edad, y al final, después de esa condena de la justicia española, resulta que al final la propia afectada ha reconocido, ¿no?, que fue dada en adopción, ¿no? Una adopción irregular. Eso es lo que se producía. Adopciones sin cumplir los trámites legales vigentes en España en ese momento, pero que eran adopciones pues que por recomendación de algún sacerdote, de algún médico, de alguna monja, de alguien, pues digamos que se pasaba delante de la lista
algún matrimonio en concreto, pero eran adopciones. Esto era pues, un poco... Pasó hasta bien entrados los años 80. Sí. O sea, que ni siquiera es exclusivo del franquismo. No, ni mucho Lo que más. pasa, estos han creado un sistema, o sea, han creado ese relato Y han creado de que son otra 300.000, industria. ¿no? Eso es 300.000. exactamente. Además hay como... Se ha llegado a decir gabinetes de asesoramiento, ¿no? niños Y desaparecidos. gabinetes ya de tratamiento psicológico y subvenciones. Bueno, pero es que se está creando un banco de ADN para De los niños robados. De niños que no son robados. robados. No, O sea, primero, que esos niños robados como tales no existen en semejantes cantidades. Y segundo, que ese banco de ADN lo estamos pagando todos los demás. bueno, aparte se llegó a decir estos en su delirio que la propia hija del caudillo de Franco también era una niña robada. O sea, eso está escrito, se puede buscar en internet, porque ya al final, ¿qué nos encontramos aquí? Pues efectivamente que nos intentan trasladar cuestiones que han sucedido en otro país, no con esos volúmenes de magnitudes, pero nos lo intentó colar con calzador y luego, hay que reconocerlo, tenemos una derecha cobarde que en vez de hacer frente al relato de la falsedad, pues ha ido cediendo, Entonces, al final, ¿quiénes resisten? Pues personas, asociaciones, pero que al final es que la mentira que han gestado, porque es una gran mentira, se les está desmoronando, porque a mí lo del otro día, lo del camboyano, Camboya y Birmania, al final es que la mentira tiene las patas muy cortas. Y entonces los datos al En final... este caso las tiene largas, porque el sujeto es alto. Pero hombre, lo mínimo, primero que bueno, pudiera tratarse de un lapsus, ¿no? A mí me gustaría dar un dato Sí, muy por rápido supuesto. con respecto a los datos de desaparecidos e identificados que ha habido en Cataluña los últimos 20 años. Se han exhumado, me parece que 400 restos mortales y se han identificado a 15 personas. Menos de una persona por año. Es decir, tenemos que generar un banco de ADN, toda esta infraestructura, subvenciones, millones de euros, esas humillaciones en Moncada y Resac, para luego identificar los restos de menos de una persona al año, a la cual yo sinceramente también pongo en duda, porque muchas veces, si mienten en lo poco, mentirán en lo grande. Seguro. Y ya sabemos que Francisco Echeverría es un jeta de la memoria histórica. Es el que dice que descubrió los restos de Cervantes, y al final es absolutamente falso. Una persona que se ha hecho una aureola de un prestigio y luego al final pues ahí está de asesor de fosas cobrando 70.000 euros al año y luego encima está vinculado a la empresa que se dedica a exhumar. O sea, un caso mayor de prevaricación está a la altura de Garzón. Y esto es una cosa que ya yo creo que sobre todo la nueva derecha tendrá que poner sobre la mesa y llevar a cabo acciones judiciales, porque si lo que espera que sean las asociaciones de la sociedad civil, pues nos vamos a hinchar a meter querellas, pero no podemos estar siempre haciendo el trabajo que debe hacer la derecha política, ¿no? Echevarría no sé si será capaz de establecer el vínculo entre Cervantes y la Falange. Y entonces difícilmente podrá... Los trinitarios y la Falange. Difícilmente podrá alegar que fue fusilado por fascista Cervantes. Entonces, no le dan pasta por esto. Así Está que... muy mal visto en el sector de la arqueología. De hecho, él en sus conferencias, bueno, de la arqueología y de la ciencia forense, directamente los insulta. Oye, tú te has centrado en un nicho y así te has hecho el rey, ¿sabes? Pero hay forenses serios y hay arqueólogos serios. La arqueología está centrada, pues no sé, el antiguo Egipto, la antigua Roma. Estos arqueólogos subvencionados del CSIC, por ejemplo, ¿en qué consisten sus investigaciones? Que hemos encontrado latas oxidadas y piden cientos de miles de euros y dicen, esto es un muestrario de latas, una arqueología de la lata absolutamente, yo creo que irrisorio, pero luego ellos mismos dentro de sus profesiones se indignan porque no se les reconoce el gran mérito y el gran esfuerzo que hacen, cuando al final la gente sabe que su relato es falso. Y toda su estructura, digamos, profesional no se sostiene y tarde o temprano será barrida, yo creo, de la ciencia forense. Ojalá. Y la ciencia arqueológica porque no conduce a ninguna parte. Bueno, don Pedro, fue Garzón el que se inventó la cifra de 114.226 desaparecidos. Es una cosa... Bueno, viniendo de Garzón, en fin, cualquier cosa es posible, es verdad, pero es una cosa llamativa. Es decir, que un señor que se suponía que era juez, luego vimos que delinquió precisamente en el aspecto más reprobable para un juez, que es la prevaricación, sin duda, ¿no? La prevaricación, escuchando conversaciones de abogados con con sus clientes, sí, eso es. Es decir, vulnerando el derecho de defensa. Este tipo, que es lo más sagrado que puede haber. O sea, en fin. No, pero es que encima los jueces de izquierdas que no nos den lecciones a los demás luego de respeto de los derechos. Y a ellos no se les caía de la boca durante la transición y los años 80, yo lo vi en la universidad, pues el derecho de defensa, el derecho el secreto entre abogado-cliente, el derecho al juez natural, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuanto tienes poder, y el poder de un juez de la Audiencia Nacional es inmenso porque se extiende a toda España, pues entonces
para que no te estropeen el sumario, la investigación y las fotos. Entonces, pues... Bueno, ya sabemos lo que hacía Garzón, en ocasiones lo que le interesaba es que sí se estropeara el sumario, y se estropeaba, ¿no? Y que las causas fueran mal instruidas, pues para que alguno saliera exonerado y por defectos de forma, en fin, todos sabemos cómo actuaba Garzón. Pero se saca esta cifra y, sin embargo, de número de desaparecidos, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas involuntarias, perdón, pero es que el nombre es muy largo, ha dicho en varias ocasiones que esto no tiene ninguna verosimilitud, que esta cifra del señor Garzón, ¿de dónde ha salido? ¿Dónde está la lista? ¿Dónde están los restos que lo justifiquen? ¿O dónde está el listado de personas desaparecidas por la... no identificadas, que nos arroja la cantidad de 114.226. Bueno, pero es que es la mentira permanente. Y si la verdad no les acompaña, pues mentira. Y si la mentira es desmontada, da igual, se repite una y otra vez. Se trate de las supuestas madres protectoras, estas señoras que secuestran a sus hijos y no los entregan ni a la justicia ni a los padres, y que luego son condenadas hasta por el Supremo. Da igual que el Supremo las haya condenado. Para las feministas que se sientan en el Consejo de Ministros, son madres protectoras. Aquí pasa lo mismo. Y como en algunos casos ya esto es insostenible, pues recientemente un investigador histórico pues publicó un libro sobre el bombardeo de Guernica, donde siempre se discute si Franco conocía que se iba a ejecutar ese bombardeo por la Legión Cóndor y los italianos, si dio la orden y el número de muertos. Bueno, pues el firmante, el investigador, lo soluciona de una manera muy sencilla. Dice en el libro, jamás se conocerá el número de muertos, pero fueron inmensos. Da igual, es un acto de fe. Sí, sí, es una verdad moral. Entonces es lo mismo. Usted lista Guernica con Hamburgo, con Dresde, con Hiroshima, y da lo mismo. Es decir, oiga, no, es que además 50.000 muertos no es lo mismo que 125. Pero es que además en España hubo bombardeos o ciudades bombardeadas, sí, sí, donde murió mucho más gente. Por supuesto. Pues Madrid, Barcelona, Durango, que está al lado de Guernica, Oviedo, Córdoba, Huesca, más, Palma de Mallorca. Y les da absolutamente igual. No, en Cabra no murieron. No murieron tantos, pero... Se superó el centenar, pero en Guernica difícilmente se llegaría a los 2 centenares. Sí, sí. O sea que, pero, bueno, estamos... es algo absolutamente indiferente. Eso sí, tiene que ser algo monstruoso, descomunal, porque claro, se está luchando contra un dragón, contra el dragón Smaug, el del Hobbit. Tiene que ser inmenso. Porque... Pero vamos a ver, cualquier persona que tenga un conocimiento somero siquiera de la historia del siglo XX sabe que no identificados, desaparecidos, tal... dado que ha habido una primera, una segunda guerra mundial, los conflictos en ocasiones de carácter absolutamente apocalípticos, étnicos, en África, en Asia, sabe que hay un listado de países amplísimo donde hay muchísima más gente desaparecida que en España. Y además el afán que tiene el presidente del gobierno, digamos, de difamar y de humillarnos frente al mundo entero, cuando realmente el siglo XX, si vemos por ejemplo en Francia, la depuración salvaje que llevaron a cabo los aliados después de Gaulle y los comunistas después de haber liberado, entre comillas, Francia, de eso no hablamos nada. O los fascistas italianos que fueron asesinados, una cifra creo de 30.000 o 40.000 salvajemente, ¿no? O luego nos vamos, por ejemplo, a recientemente lo que ha pasado en la Yugoslavia. Es decir, vamos a ver, hay que cerrar heridas, hay que mirar al pasado. España tiene un siglo XIX de guerras carlistas atroces, que por cierto, ahora mismo, claro, hay una paranoia, encuentran cadáveres y todos se los achacan a Franco, pero están encontrando sobre todo Paco Echeverría, pues restos de la guerra de la independencia, de la primera, de la segunda, de la tercera guerra carlista, pero la cuestión es, hay una psicosis, se encuentran huesos de animales y otra vez llamando enseguida a hacer el análisis y son huesos de animales, pero siempre ese afán porque, digamos, aquí ha surgido una nueva industria, porque este relato va acompañado de falsedades, pero también de mucha economía, ya no son los seres de Andalucía, y aquí en torno a la memoria histórica ha surgido una cantidad de jetas. El secretario de Estado de Memoria Democrática, lo sé yo porque lo filtré, ha llegado a cobrar dietas de bilocación, por decir que estaba en Almería y en el sur de Francia en el mismo momento, se biloca a efectos de dietas. No da un paso el secretario de Estado de Memoria Democrática y cobra 100 euros de dieta, vamos, es que él se mueven y como Guillermo, él, todos. No siga por ese camino porque esto nos lo va a contar, nos lo tiene que contar la semana que viene. De verdad, tenemos que destripar
estas cosas y tenemos que hacer que la gente llegue, que la gente sepa que llegue al dominio del... Muchos fondos de la Unión Europea, del fondo este Next Generation, se están dedicando cientos de millones de euros que son para los sectores productivos, será para los sectores memorialísticos. Pues vamos a contar sector esto, productivo, en cierta manera. Vamos a contar esto, tenemos que irnos. Vamos a contar esto la próxima semana, si podemos contar con usted. Y vamos a contarlo pormenorizadamente en qué consiste el negocio de esta llamada memoria democrática, que es un negocio de pingües beneficios. Se nos han quedado algunos temas como el del barranco de Órgiva, que es bastante divertido, hay que decirlo, acerca del cual se sigue mintiendo. Para que ustedes lo sepan brevísimamente, los organismos oficiales siguen considerando lugares de la memoria sitios en los cuales se han descubierto una gran cantidad de huesos, de restos óseos que han resultado ser de animales, de cabras, de perros, de cerdos. Bueno, pues siguen siendo lugares de la memoria y si no pueden entrar ustedes en la página web de la Junta de Andalucía sin ir más lejos. Trataremos de esto el próximo día y lo haremos con detalle. Decía, para despedirnos, don Guillermo, don Pedro, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por encima de todo, igual que todos ustedes, como cada noche. Decía don Guillermo que el señor Sánchez nos humilla como nación al decir estas cosas, al hablar mal de España, además de forma absolutamente falsa y gratuita, pero es que la nación de don Pedro Sánchez no es España, es Progrelandia. Él vive en Progrelandia, que es una nación que creíamos ficticia, pero que desgraciadamente cada día es más real. Estaremos aquí, seguiremos aquí para contárselo y para evitar que esa Progrelandia termine de tomar cuerpo. Nuestra nación, nuestra única nación y nuestra única patria es España. Muy buenas noches.